Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y es también uno de los más afamados de la literatura universal. Estos datos deberían de bastarnos para entender la importancia de su persona y de sus obras en el trabajo de escritores posteriores. Y es que Shakespeare es un maestro para muchos. Fue un dramaturgo que, a pesar de haber vivido hace muchos siglos, ha logrado impregnar de su esencia el trabajo de autores contemporáneos. Soy Gilberto Guerrero, director escénico, escritor y profesor de literatura dramática y actuación. Bueno, ¿quién fue Shakespeare? Es toda una pregunta. Shakespeare es tal vez el mayor de los dramaturgos en la historia de la literatura. Sus historias son historias de amor, historias de poder, tal vez son como las más destacadas, historias de vicios sociales también, historias con un componente muy interesante de una visión generacional, en donde nosotros percibimos esta clara idea tanto en tragedias como en comedias, ¿no? Entonces, mira, los editores normalmente piensan que son tragedias, comedias o dramas históricos. La verdad es que también incursionó en la tragicomedia, en muchas cosas, ¿no? Es un autor versátil, generoso y muy interesante. Hay una intuición y una sabiduría muy clara en Shakespeare. ¿En qué dirección? En que comprende muy bien que cuando se trata de una comedia, la naturaleza humana es tratada justamente a partir de estos vicios, ¿no? De vicios sociales, de vicios como el abuso del derecho y otros muchos, ¿no? A partir de conductas antisociales. Ahora, esto es como una línea de desarrollo. La otra, que es particularmente profunda, es la de las tragedias, en donde sí es el hombre con el universo. Y entonces sí, nosotros nos enfrentamos a paradigmas extraordinarios, a partir de la lealtad, a partir de el orgullo, ¿no? De fallas humanas, de una construcción muy interesante sobre la complejidad del ser humano. El espectador frente a una obra shakespeariana fácilmente puede conectarse, no importa si nunca has visto teatro, no importa si eres un especialista, no importa si sabes mucho de cultura europea o grecolatina, o sabes de dónde vienen sus obras, o si no sabes nada. Y ese era también el espectro de sus espectadores. Gente que vendía pescado en el mercado, o verduras, o artesanos sin mayor educación, y por supuesto la nobleza que también acudía al globo, ¿no? Entonces, la riqueza, bueno, pues se expresa así, un autor que puede ser visto por todo tipo de clase social. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido. Macbeth. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Perea. Yo soy dramaturga de la obra Otelo o la libertad del ser. Harold Bloom, que es uno de los más grandes estudiosos de Shakespeare, decía que cualquier emoción, cualquier sensación, sentimiento que ya se contara en las historias contemporáneas occidentales, Shakespeare ya lo había hecho, ya lo había escrito y ya lo había indagado. Eso es lo que hace a Shakespeare el dramaturgo más importante de todos los tiempos. Tuvo la capacidad de escribir sus obras y de indagar en el sentir de los seres humanos, de ir más allá y de retratar en sus personajes toda la complejidad humana, ¿no? Todos esos deseos, pero que de pronto se hacen complejos porque hay muchos intereses mezclados de uno y otro personaje y eso, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, que es como el personaje shakespeariano por excelencia, toda esa complejidad que retrata en sus personajes de
que se resumen en ese, ¿no? El ser o no ser, por ejemplo. La locura acierta a veces, cuando el juicio y la cordura no dan fruto. Hamlet. Soy Mauricio García Lozano, soy director de escena y actor, y estoy preparando una obra de Shakespeare maravillosa que se llama Romeo y Julieta. Es importante considerar que Shakespeare no escribió para ser publicado, escribió para ser representado o para ser experimentado en escena. Y esto es de las cosas más importantes, porque de pronto tendemos, con el paso de los siglos, a endiosar al personaje, que tiene todo para ser endiosado, pero a colocarlo quién sabe en qué pedestal o en qué Olimpo, digamos, de literatura inalcanzable. Y yo creo que esta literatura es sobre todo un vehículo para hacer teatro, sobre todo eso. Entonces, entenderlo desde esa perspectiva nos lleva a ver que Shakespeare no escribió libros, que escribió libretos de teatro que se modifican, que se mueven, que cambian, que con el paso de los tiempos adquieren distintas pertinencias y que están tan vivos como nosotros. Y en esa medida ver a Shakespeare como alguien que hace teatro, que hizo teatro y que sigue poniéndonos a sus colegas a hacer teatro, es una manera más relajada de verlo, porque no tenemos que verlo como quién sabe quién allá arriba, sino lo vemos de tú a tú, y me gusta verlo así, porque por otra parte sí es un Dios, sí es una maravilla, sí es alguien excepcional que habló de la naturaleza humana como pocos han logrado hablar, y de una forma aparte muy accesible, muy divertida, profunda, profundísima, de una enorme belleza, pero siempre buscando conectar con la gente. El amor, ciego como es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. El mercader de Venecia. Con motivos fundados o sin ellos, la figura de William Shakespeare ha sido controvertida. Al parecer no existe suficiente información acerca de su persona y esa laguna ha permitido que se piense que no es el autor de sus obras. No obstante, él continúa siendo uno de los escritores que más ha trascendido a través del tiempo. Pues mira, básicamente él, la mayor parte de sus obras maestras se mantienen justo porque hablan de esta naturaleza humana de manera profunda. Los problemas siguen siendo problemas de poder, de ambición, de corrupción, de lucha de ciertos valores, ¿no? contra los grandes defectos de nuestra sociedad. Ahora, en contraparte, yo sí podría decir que obras envejecieron, sí envejecieron. Por ejemplo, hace poco, justo en una clase les decía, si escogen ustedes La Doma de la Bravía, ¿no? O La Fierecilla Ahumada, como se le conoce, es una obra que ya perdió vigencia, porque el vicio cómico de Catalina, que es el personaje central, es una mujer independiente, es su independencia, y eso en nuestra sociedad ya no es un vicio, es un derecho. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esta obra, nos molesta que una mujer independiente sea castigada por ser independiente, por tener carácter, ¿no? Entonces, bueno, eso sí cambió, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho a partir de la obra de Shakespeare? Bueno, para empezar, todo tipo de montajes, ¿no? En todas partes del mundo, en todos los idiomas, en una variedad de estilos verdaderamente sorprendentes. El celoso no es por un motivo, lo es porque lo es. Son los celos un monstruo engendrado y nacido de sí mismo. Otelo. Hola, mi nombre es Enrique Aguilar, soy director de escena, egresado reciente de la maestría en dirección escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral. A pesar de que siempre se habla de Otelo como la gran obra sobre los celos, el gran tratamiento sobre los celos, hay temas ahí que en apariencia están ocultos, pero que permean toda la obra y que nos damos cuenta en el momento en que podemos hacer esta disección de la cual Mónica Perea y yo pues nos hicimos cargo, ¿no? Por ejemplo, Yago al final
mata a su mujer, a Emilia, así como Otelo mata a Desdémona. Entonces nosotros del eje temático del que partimos para esta adaptación es de los feminicidios. Y lo sacamos lo descontextualizamos, ¿no? Lo sacamos de ese entorno, que es el entorno isabelino, en la Venecia de tiempos de Shakespeare, y etcétera, etcétera, y lo traemos a nuestra terrible actualidad. A veces encumbramos a esos grandes dramaturgos, ¿no? Los tenemos ahí como en un pedestal y decimos, oh, sí, es maravilloso y es muy grande y hizo personajes muy complejos. Entonces, en mi trabajo, justamente lo que trato de hacer es cuestionar o sea, sí, es real, ¿no? Es real que tenemos a un Shakespeare que tiene personajes complejísimos, impresionantes, increíbles, pero esas historias que Shakespeare nos presenta están contadas también desde ese privilegio y que pocas veces se ha cuestionado. Entonces, justamente por eso me interesa que sea Shakespeare como el máximo exponente, bueno, también cuestionarlo y decir, sí, es real, Shakespeare tiene una línea pues machista, ¿no? Claro, todos los dramaturgos somos víctimas de nuestra época, no nos podemos escapar a ella, ¿no? Tampoco es que en esos tiempos se hubieran hecho estas preguntas acerca del feminismo. Pero que hoy en día, que sí nos las estamos haciendo las mujeres y ya desde hace varios años, me parece importante que también se trasladen al teatro y se trasladen a estos discursos hegemónicos que nos han regido en el teatro pues desde hace tantos siglos, ¿no? Se ríe de las cicatrices quien nunca ha sentido una herida. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es, dicen algunos que es la más grande historia de amor jamás contada. Y yo digo que es la más grande historia de odio jamás contada. Para mí Romeo y Julieta es la historia del sacrificio de la inocencia, de la muerte inútil de los niños a causa de un contexto de odio entre los adultos. En Romeo y Julieta, al final de la obra, quedan tendidos 5 niños muertos. No solamente Romeo y Julieta, sino también Teobaldo, Mercucio y Paris, ¿no es cierto? Entonces, de las cosas que a mí más me sacuden y que me resultan más vibrantes y más actuales de Romeo y Julieta, por la que también me dan muchas ganas de hacerla hoy aquí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que me parece que es una obra que sacrifica a su juventud. De alguna manera es una sociedad de adultos que no es capaz de ponerse de acuerdo y que sacrifica su juventud. El primer paso entonces con Romeo y Julieta fue encargar una traducción a un gran traductor, un shakespearista notable de México que vive en Londres, que se llama Alfredo Michel. En esta ocasión el público mexicano va a escuchar por primera vez esta traducción, es un estreno mundial esta traducción de Romeo y Julieta. Hola, mi nombre es Adrián Ladrón, soy actor y voy a ser Romeo en Romeo y Julieta. Como de los valores que tiene Shakespeare es que él habla a través de sus obras por sí mismo, es decir, tú como sea que representes a Shakespeare, su voz está presente siempre, ¿no? Entonces, es un Romeo, digamos, como lo conocemos, impulsivo, joven, enamorado, loco, es un valiente, también es un tipo, digamos, con una pasión muy grande desde que arranca la obra. Shakespeare plantea 2 Romeos, además, uno que es al principio de la obra un atormentado, un sufriente, y luego plantea otro Romeo que es cuando conoce a Julieta, que es el Romeo que es el Romeo que todos conocemos y es el Romeo que es de verdad, digamos, hasta sus amigos se lo dicen, este sí es Romeo, ¿no? Entonces, pues es un personaje muy complejo, siempre es como muy bello descubrirlo desde otro ángulo. Hola, soy Cassandra Changuerotti, estoy actuando en la obra Romeo y Julieta, haciendo el personaje de Julieta. Abordar un texto de Shakespeare para mí es una aventura nueva porque nunca lo había hecho y digo, había visto muchas obras y leído muchas obras, pero a la hora de tener que interpretarlas te das cuenta de la inmediatez de los personajes, son muy inmediatos.
Entonces, en un segundo estoy amando profundamente y al segundo estoy odiando y al otro segundo estoy queriendo vengar a alguien y es como instantáneo. No hay tanto como proceso de cambio para llegar a una estación emocional a la otra. Y eso es un reto muy grande. En esta obra particularmente hay como dos pulsiones muy fuertes latiendo, ¿no? Que es la pulsión de estar vivo y la pulsión de sentir que te mueres. Entonces se mezcla todo el tiempo el eros y el tánatos, se mezcla la pasión con el asco, es muy interesante como tener que procesar esas dos energías al mismo tiempo y poderlas interpretar en una obra o en un personaje. De cierta manera siento que si Julieta hubiera llegado a tener alguna profesión y en otra época, porque en la suya no la hubiera podido ejercer, es que hubiera sido actriz. Hay como una necesidad emocional por el drama de la vida muy latente en este personaje y con el cual me puedo identificar mucho, ¿no? Como actriz. Son infinitas las formas en las que Shakespeare ha influido en el mundo. No importa si se trata de teatro, cine, ópera, cómic, animación o series de televisión, el bardo, como también se le llama a este gran escritor, siempre tiene algo que decirle a las diferentes culturas de distintas épocas. Hola, yo soy Alfredo Martínez, mejor conocido como Danger. En mi carrera artística soy rapero, poeta, activista y muchas cosas más. Este trabajo que hemos hecho sobre la adaptación de Shakespeare lo hicimos en modo de batalla para que fuera más atractivo para los jóvenes. Enfrentamos a Shakespeare contra Cervantes en versión rap con mi amigo Gino. Yo hice a Shakespeare y él hizo a Cervantes. Entonces ahí trabajamos en conjunto sobre la vida y obra de ambos y luego los hicimos que batallaran en la actualidad. Ni pobre ni rico, yo tuve lo suficiente para vivir dignamente hasta que se acabó mi suerte a los 13. Sin cese, me dedicaba a cortar reses, luego escribía versos y rivalizaba a veces. Yo inventé lo que ahora llamarían mainstream, están delante del grandísimo William Shakespeare. Hola gente, yo soy Gino de Alfa Omega, soy MC, compositor, intérprete también de mis ondas y pues eso me dedico a hacer rap. Shakespeare, sigues con lo de las obras, para mí son entremeses, pero tú sí eres las tuyas, mucho ruido y pocas nueces. Llegaste aquí como una bestia encadenada y te vas a salir siendo la fierecilla domada. En Inglaterra te tenían como un ejemplo de hombre, hasta que abandonaste a todos y te refugiaste en Londres. Eres puros cuentos de invierno, o te lo explico desde el inicio. Yo empecé mejor en esto y a buen fin no hay mal principio. Hubo muchos factores ahí y se trabajó con bastantes cosas. Principalmente creo que lo importante fueron las funciones poéticas que pudimos extraer de muchos lugares y adaptándolas a estos tiempos que en lenguaje del rap digamos que se interpretan distinto, como con skills o funciones sobre cómo tú interpretas las cosas, que aquí en el rap en estos momentos se le dice delivery. Con eso trabajamos bastante, trabajando con uniones de palabras y juegos y todo lo que se pudo lograr actualmente en el rap. Ahora mencionen una de él que no sea Romeo y Julieta, o una por la que demos más de 10 pesetas, o que no sea de amor y tengan que morir para estar completa. O mejor aún, una donde no mate a todo el elenco. En su obra hay más de 60 muertos, si quieres se los cuento. ¿Cómo va a ser artista alguien tan inhumano? Ahora sé por qué te representan con un cráneo en la mano. A pesar de los cambios evolutivos del hombre y de los cambios en cuanto a la tecnología, siempre va a estar ahí la genética humana que no cambia. Entonces, hablar de amor, hablar de traición, hablar de violencia, hablar de ambición, son temas que nadie ha plasmado mejor que Shakespeare y que cualquier ser en cualquier época los puede leer, sentirse identificado, emocionarse con ellos
puede tocarte el corazón si lo lees. Entonces creo que hay mucho que decir en cuanto a volver a la humanidad. Creo que cada vez nos estamos deshumanizando más con los medios tecnológicos y ahora chateamos en vez de vernos y tomarnos un café y abrazarnos. Entonces yo creo que parte importante de lo que Shakespeare puede aportar es la humanización de nuevo. El fantasma de su padre a Hamlet le confesó que el nuevo rey lo mató con la ayuda de su madre, que quiere que se le cuadre que vengarse es su deber, pero él no sabe qué hacer. Con un cráneo entre las yemas sucumbe ante los dilemas como el de ser o no ser. Cualquiera que lea Shakespeare se enamora y quiere conocer más de él. Entonces yo creo que es muy importante que los jóvenes conozcan a Shakespeare y descubran todo ese universo tan maravilloso que es su obra. Y creo que es muy necesario para la juventud tener herramientas para descifrar el mundo, porque a veces no tienes nada de eso, ¿no? Y el mundo de repente parece como una cosa sin explicación y sin sentido, y poder expresarlo o encontrar a alguien que lo logró expresar y identificarte con eso, pues me parece muy importante. Son historias padrísimas también, son personajes increíbles con los que se pueden identificar. Creo que es muy importante Shakespeare. Él indagó en la mayoría de los sentimientos humanos occidentales, pero también creo que es una manera en la que nos imponen los discursos, ¿no? A través de personajes que presentan pasiones, que presentan deseos, retos, maneras de pensar, y que si bien las cosas de pronto están ahí y son muy importantes y parecen intocables, creo que también tenemos que cuestionarlas. ¿Cómo definir en una frase a Shakespeare? Es casi imposible. Shakespeare es un creador. Es el creador de mundos. Es un creador, es un dios de la ficción, ¿no? Y cuando digo esto, me refiero a que hay que acercarse a él sin pensar que es algo no comprensible. Shakespeare de verdad es para todos. Shakespeare ha dejado una huella imborrable en la historia universal con algunas de las mejores obras de amor, tragedia y comedia que se han visto. Su trabajo va a trascender a lo largo de los siglos como patrimonio de la humanidad y nosotros seguiremos usando sus frases para expresar cuando sintamos dolor, amor o alegría. A fin de cuentas, Shakespeare es para todos y por eso los invitamos a que chequen nuestras redes sociales en donde les vamos a compartir algunas formas de acercarse a su trabajo. Por ahora continuamos con la programación de Central 11. Ya estamos de vuelta para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. Les preguntamos si en alguna ocasión han visto una obra de William Shakespeare, así que vamos a ver qué nos comentan. A ver, tenemos aquí un comentario de Yoli Arriaga y dice: jamás he ido a ninguna obra, pero me he leído la mayoría de sus obras en PDF. Eso hacemos los pobres. Pues yo te recomiendo que si tienes la oportunidad vayas a ver una obra, porque sí, definitivamente las obras de teatro se disfrutan muchísimo más cuando se ven interpretadas por actores, aunque está muy bueno tu acercamiento a sus obras a partir de la lectura. A ver, y tenemos un comentario más, este es de Giz Rasta Girl y dice: la fierecilla domada. Pues bueno, ese es un ejemplo. También encontramos El sueño de una noche de verano, encontramos a Macbeth, al Rey Lear, a Otelo, en fin, hay un montón de obras. Pues bien, hasta aquí sus comentarios. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y le agradecemos un montón también a los viveros de Coyoacán por abrirnos las puertas. Y por otra parte también a nuestros invitados que nos acercaron más al mundo de Shakespeare. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.